débil y se está entrecortando. A ver si a través del delegado, cualquier cosa, si en un momento se va la señal y ya no me están escuchando, no me doy cuenta, me escriben, por favor. El delegado ahí tiene mi contacto. Está bien, profesora. Ya, gracias. Entonces, a ver, empezamos. Ya. Habíamos estado viendo la clase pasada ya sobre las clases de bonos, hemos estado hablando también sobre la estructura temporal de tasas de interés. Ahora vamos a hablar sobre los riesgos asociados a invertir en bonos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que cuando en la primera sesión que hablamos de bonos, les decía que los bonos son instrumentos de renta fija porque se conoce varios de los elementos, pero son instrumentos con retorno variable. Y esto es porque justamente quien invierte en bonos está expuesto a varios riesgos. Claro está que esa exposición a riesgo en bonos, en la inversión en bonos es menor a digamos, es en una menor magnitud comparado a los riesgos que uno tiene que asumir si es que invirtiera en instrumentos de renta variable. Sin embargo, pues en bonos sí hay exposición a riesgos, ¿ya? ¿Qué riesgos? El principal riesgo es el riesgo de tasa de interés, que es justamente el riesgo de que un movimiento en las tasas de interés, en las tasas de rendimiento, pueda afectar a el precio de estos bonos. De hecho, si se está en un contexto donde las tasas de interés van cambiando continuamente, es decir, tienen una alta volatilidad, esto se va a ver traducido también en una mayor volatilidad del precio de estos bonos. Cuando se da esta variación en la tasa de interés, en la tasa de rendimiento, estamos hablando de que esto afectaría a los bonos, a los distintos bonos, a los bonos que tienen una maduración de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo. Cuando se habla de riesgo de tasa de interés, estamos hablando de que la curva de rendimiento, de la que justamente es la que hablamos la clase pasada, esta curva tiene movimiento, se mueve esa curva de rendimiento. Ahora, ¿qué factores son los que pueden explicar que se puedan dar variaciones en esa tasa? Podemos tener factores fundamentales y factores técnicos. Al hablar de factores fundamentales nos estamos refiriendo básicamente a las variaciones que puede haber en la tasa de rendimiento que es establecida como parte de la política monetaria, ¿no? Sea la tasa FED, por ejemplo, o sea la tasa de referencia en nuestro mercado local, por ejemplo. Entonces, si es que hubiera una caída en la tasa de rendimiento de los bonos del tesoro, los treasury, entonces, y esto justamente debido a que salen noticias, ¿no? O se anuncia de que los indicadores macroeconómicos pues tuvieron un resultado negativo, o es que hay una expectativa, un sentimiento del mercado hacia la baja. Entonces, con la finalidad de ayudar, digamos, a la reactivación de la economía, que haya una mejora en esos indicadores macro, es que la autoridad monetaria podría establecer una caída, una reducción en su tasa de referencia. ¿Ya? Entonces, este es uno de los factores, que las tasas podrían caer porque cae las tasas de Treasury. Y esto debido a noticias negativas, noticias macro negativas. Otros factores son los factores técnicos, que es decir, que podría darse una variación en la tasa en el caso, por ejemplo, de que hubiera una gran oferta de bonos del tesoro.
otro de los factores que podrían afectar también movimientos en la tasa de interés es en el caso de que de las medidas que podría dar también el central, como por ejemplo una reducción del encaje bancario, ¿no? Que esto podría llevar a una mayor liquidez en el mercado y por lo tanto a tener tasas de interés más bajas. ¿Ya? Entonces, la explicación de las tasas de interés, la variación en las tasas de interés podría darse por esos factores, sean factores fundamentales o factores técnicos. Por ejemplo, a ver, Disculpe, profesora, no se le sí, escuchó la parte de técnicos. No sé si podría volver a repetirlo, por favor. sí, 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 sí. Ya. A ver, les estaba diciendo que en el caso de los factores técnicos que podrían explicar un cambio en la tasa, podría ser si es que hubiera una mayor oferta, por ejemplo, de bonos del tesoro, y ante esa mayor oferta de bonos del tesoro, la tasa de interés, entonces podría, podría subir, ¿ya? O si es que hubiera mayor liquidez, ¿no? Y esto producto de la reducción del encaje bancario. Sabemos que el central solicita a las entidades financieras que reserven, digamos, una parte, un porcentaje, ¿no? Lo que ellos, de lo que ellos van teniendo, y esto que constituye justamente el encaje bancario. Entonces, si hay una reducción de este requerimiento, eso significa que en el mercado va a haber mayor liquidez y por lo tanto las tasas de interés van a ser más bajas. Acá tenemos una curva de rendimiento donde tenemos, justamente recuerdan que la clase pasada estábamos diciendo, ¿no? Que una curva de